Soy Gastón Richelet, médico de Domínguez, y tengo el honor de saludar en usted a los colonos recién llegados. ¿Quién era ese hombre, Jaime? Es un caballero que vino a saludarme especialmente. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esta tierra, hermanos míos! Yo soy Israel Kaufman y mi misión... Se me hace difícil olvidar aquel momento, después del viaje interminable, después de tantas penurias. Aquí, como en la tierra prometida, nos esperaban la alegría y la paz. Mi padre lo había dicho. En Argentina el cielo es distinto. Y en el corazón de sus hombres habitan la bondad y la justicia. Por eso, cuando besó el suelo entrerriano, sintió que cumpliríamos nuestro antiguo sueño: sembrar nuestra tierra y comer nuestro pan. Si serían grandes nuestras esperanzas que habíamos dejado atrás a nuestros queridos muertos, tan lejos. El comisario Benito Palas, el sargento Sosa, los representantes de la ley argentina. Mi padre estaba tan feliz que quiso homenajear a nuestros anfitriones con todo su entusiasmo, como lo hacían Rusi. Señor administrador, ¿viviremos así mucho tiempo? Y hasta tanto puedan construir sus casas. Precisamente ahora iba a ocuparme de eso. Mi cuñado Baratz, que vive aquí en Domínguez, los ayudará durante mi ausencia. La primera noche en ese galpón no pude pegar los ojos. Estábamos bajo el cielo de Entre Ríos, la nueva tierra. Allí nos iniciamos en la vida de campo, en la lucha contra la naturaleza áspera y bella. Cavamos pozos, construimos hornos, empezamos el trabajo de la huerta. Como veníamos de pequeñas aldeas, nada sabíamos del campo ni de la necesidad de manejar caballos ariscos y de uncir al yugo bueyes rebeldes. Pero por suerte estaba con nosotros Remigio Calamaco, el boyero de la colonia. No conocía nuestra lengua ni nosotros la suya. Casi sin palabras nos inició en los secretos de la vida campesina. Lindo trabajo para un soldado de Urquiz. Enseñarle a la gringa dónde está la teta de la vaca. Son buena gente. Guiados por él y su hijo Juan, construimos lentamente nuestras casas, los corrales, los cobertizos.
todo lo que iba a formar nuestro pueblo. A semejantes gringos que nunca vieron un caballo, les dan tierra. ¿Y a nosotros? Algunos, muy pocos, no veían con buenos ojos nuestra adaptación y conspiraban en silencio. Bueno, señores, creo que ha llegado el momento de empezar a hacer algo. Pero lo mío... La mayoría de nosotros está muy débil, señor Barat. ¡Qué grande, eh! Ese es el menor de los problemas que tendrán aquí. Los espera una dura lucha. Su cuñado dijo que usted nos ayudaría. Sí, sí, claro. Díganos cómo conseguir comida, entonces. ¡Gabriel! ¿Así se habla, señor Barat? ¿En ese tono? Gracias, gracias. Mi cuñado piensa que ante todo debemos nombrar un alcalde. ¿A quién van a pedir lo que necesitan? ¿A la administración? ¿Y van a ir uno por uno? Hace falta una persona. Y tiene que ser hombre de respeto. Rabbi Isaac Stein, por ejemplo. Sea quien sea, pero hagámoslo enseguida. Bueno, yo propongo a Kellner, que es persona culta, tiene buena letra, y allá en Rusia tenía una tienda. Gracias, Rabbi Simón Liske. Me siento muy honrado. Yo era relojero, y mi letra no es mala. Bueno, pero tiene que ver relojero con el alcalde. ¡Gracias! ¡No tiene que ver con Barat! ¿Cómo me alegro de que ustedes estén de acuerdo conmigo? Rabbi Isaac será un buen alcalde. ¡Lo felicito, Stein! Pero yo no estoy de acuerdo. Y llegó el día en que pudimos roturar nuestro primer surco. Un trapo atado a una caña indicaba el lugar hacia donde debían enfilar los bueyes. ¡Vamos! A mi padre, el primero después de tantas generaciones, le tocó conducir el arado. Allí surgió Rágil, borrado hoy de casi todos los mapas. Esta es parte de su pequeña historia, la que recuerdo, la que ha quedado grabada en mi memoria. La transformación de un grupo de gringos que habían vivido claveteando zapatos o comerciando baratijas en lugares sórdidos y tristes, en gauchos avesados, labradores de su propia tierra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Está frío. Oh, perdón, madame, qué falta de precaución la mía. ¿Está mejor así? Sí, doctor. ¿Cómo me encuentra? Bien, bien. Dice usted que sufre de palpitaciones. Sí, doctor, sí. Ujú. Sí, hay noches que no puedo dormir. Y sufre también de accesos de calor. Sí, sí. Y hay veces que siento una opresión aquí que... ¿Disturbios femeninos? No, eso sí que no. No. Entonces, no es nada. ¿Puede vestirse, madame? Ruthman. Viuda de Ruthman. Le voy a dar un jarabito que la tranquilizará y dejará su corazón en paz. ¿Y cuándo lo vuelvo a ver, Oh, doctor? señora, no creo que haga falta. Usted sanará rápidamente. Y si no fuera así, no creo que me encuentre. ¿Por qué, doctor? Porque muy posiblemente viaje a instalarme a Villaguay, donde me han ofrecido el cargo de director del hospital regional. Ay, qué pena. Digo, no, que lo felicito. Es la profesión, madame. Claro. Mi gusto sería quedarme, pero parece que en Villaguay están necesitando de buenos médicos. A sus pies, madame. ¿Ya está listo para cosechar? Vamos a ver si podemos. No le contó a Ramírez que me andan faltando peones. ¿Sí? Y van con los gringos. Y dicen que ellos le pagan. Y comen con ellos en la cocina. Ah, bueno. Campeame al gringo ese que estuvo la otra vez en la estancia. Y mandame urgente al chino Ledesma. Sí. Sí, serán chambones.
Que el señor me perdone, pero el Leicaj tiene más rico gusto con este té que toman ustedes. Sara, no es té, es mate. Pero si yo ya lo sabía. Toma, probá, Israel. Si te gusta, podemos hacer igual en casa. ¿Cómo va tu cosecha, Kellner? Bien, bien, no me quejo. Simón insistió en empardar aquí, al costado de la casa. ¿Y por qué? Doble trabajo. Pegue. ¿Cuántas gamillas cosechamos? 1720. Cuando se trillen, quiero que sean 1720. Mi madre decía, aprende a sumar, que te sobrarán los dedos. Raquel, ¿con qué huevos hiciste el Leicaj? Con huevos de gallina. Si lo hubieras hecho con huevo de pata te hubiese salido mucho más rico todavía. ¿Ah, sí? Qué sano y qué grande que está Pascual. Yo me conozco a todos los animales. ¿A que no sabe diferenciar un pollo de una polla? ¿Y ustedes? ¡Yo! Recién acabo de aprender la diferencia entre una vaca y un toro. ¿De dónde voy a saber cuál es pollo y cuál es polla? Yo sí que sé. Esperen. ¿Qué les parece? En este país, como decía mi madre, el huevo quiere saber más que la gallina. Este, por ejemplo, ¿qué es? ¿Nadie sabe? Este pollo. Toma, te lo regalo. Te va a ser muy útil en el gallinero, ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? María. Llama al médico, por favor. Ya voy. Gabriel, ¿dónde estás, hijo? ¡Hijo! Lo van a matar. Lo van a matar igual que al padre. Igual que a mi David. Igual que a mi santo. No lo van a arrastrar con los caballos. Sobre la nieve lo arrastran los caballos. Ay, no maten a mi hijo. Mamá, ¿qué le pasa, por Dios? Gabriel, corre. Te van a matar igual que a tu padre. Pogrom, otra vez Pogrom. Te van a arrastrar con los caballos. Hijo mío, hijo mío, hijo Mamá. Mamá, no hay pogrom acá. Estamos en Entre Ríos. Es el campo que se incendia, mamá. Ya está. Ellos no tienen corazón. Quieren ver sangre, sangre judía. Despiértese, mamá. Estamos en nuestra casa. Aquí no hay cosacos. No hay pogrom. Ya me siento mejor, doctor. Cuando pase todo esto, me gustaría revisarla en mi consultorio.
¿Pasa algo, doctor? Ya veremos. Vamos a hablar en mi consultorio. ¿Y nadie salvó su cosecha? Nadie. Salvo Lige, que puso las palmas al lado de su casa. Entre nosotros. Debe tener un convenio privado con el Altísimo, porque ya en Rusia era hombre de dinero. ¿Y cómo empezó el incendio? Y ¡pif! Vino el fuego y ¡paf! Se llevó todo. Yo voy a escribirlo en el cuaderno para su cuñado. No hace falta. Yo mismo le voy a informar. ¿Y qué podemos hacer, señor Barats? Empezar de nuevo. O irse. Yo si fuera colono me volvería a Rusia. No, señor Barats. Allá no nos espera nada mejor que aquí. Claro. Es lo que yo pensaba. Quería decirle que está usted embarazada. Lo sabía. Pero, doctor, yo tengo miedo que se parezca a mí. No, madame. Pero tengo una duda. Algo que me pareció el otro día, en medio del incendio. Ocurre que usted no debería tener ese niño, madame. Es lo que más ansía en la vida, doctor. Nunca le han dicho que tiene un soplo al corazón. Pase un momento, señor. Un hombre cuando va a ser papá debería estar más contento. El doctor ha dicho que es peligroso. Y él se va. Sí. Pero de todos modos, yo lo voy a tener igual. ¿Qué le pasa, mamá? ¿Por qué no se acuesta? ¿No querés un té, un mate? No, lo que quiero es dormir. Y usted debería hacer lo mismo. ¿Qué le pasa, mamá? No pasa nada. Dormí tranquilo, no tengo sueño. Dígame la verdad. ¿Qué le anda pasando? Últimamente me está costando dormir por las noches. Dígame, mamá. Oigo ruidos. Ruidos extraños, que el Señor me proteja. ¿Ruidos? ¿Pero ruidos de qué? Como un viento que sopla. O un lamento. ¿No los oíste? Bueno, ya sabe que tengo sueño pesado. ¿Y dónde oye esos ruidos? Si querés reírte de mí, en el techo. No, ahora es temprano y hay luz en la casa. Está bien. Prométame que ahora va a dormir, ¿eh?
bueno, Sonsa. Y hágame un último esfuercito, que estoy aquí para ayudarla. Vamos. Eso. ¿Y usted qué hace aquí? Miraba. Estuvo mal, Camba. Tendría que haberla echado. Camba también es amigo mío. Dígame en qué puedo ayudar. Está bueno, está bueno. Bueno. Ayúdela, ¿quiere? ¿Cómo? En cuanto vea aparecer el potrillo, tire para afuera. Bueno, vamos, vamos. Bueno. Hágame un esfuercito más, vamos. Vamos, mijita. Así. Vamos, dése tranquila. Así. Eso. Ahí va. Lindo el Picasso, ¿eh? Es hermoso. Bueno, me tengo que ir. Mis padres no saben dónde estoy. Tome, límpiese. Camba, acompáñela. Pero vuelva, ¿eh? Hoy llega el nuevo médico. ¿Se parecerá al doctor Richenet? Es difícil encontrar un médico parecido al doctor Richenet. Ah, él era tan fino, tan elegante, tan profesional. ¿Será soltero? A lo mejor sí, a lo mejor no. Últimamente me está doliendo mucho la cabeza. Vas a tener que ir a visitarlo pronto. Como decía mi madre, más vale sinvergüenza conocido que rabino por conocer. ¿No ha venido? No. Pero qué... Ay, ay. ¿Ustedes están pensando lo mismo que estoy pensando yo? ¿Será él? No puede ser. No, no, no. Este debe ser uno que se equivocó de estación. Es él, es él. Miren los libros que trae. Mi marido también leía, y sin embargo era zapatero. ¿Y eso es un médico? Vení, entra. ¿Qué hay? Este es el padrillo. ¿Y? ¿Para esto me hiciste venir aquí? Claro, yo sé por qué te lo digo. ¿Alguna vez viste hacer a los caballos? No. Bueno, si me haces un favor, yo te dejo ver cuando crucemos al padrillo con una yegua. ¿Qué clase de favor? Espera. Es nueva. Me la compró mamá un turco de Villaguay. ¿Y? Y quiero que me vea Raquel cuando la estrene. Y como vos andás siempre con ella... Ah, la terracita. Sabemos ir a pescar al arroyo. Cerca de la tranquera que da el camino. Macanudo, entonces te voy a tratar de... No. Primero silbame. Así yo me aparto y la ves a ella sola. Muy bien. Yo te voy a silbar así. Voy un poquito más allá a ver si hay pique. Cruzá.
dijiste que iba a estar de este lado de la tranquera. Incluso me mojo todo. Sacate la ropa. Que me la saque. Sí. Dale, dale. Raquel, vení que están picando mucho. ¿A dónde? ¿Pascual, sos vos? Buenas tardes. Está fresca la agüita, ¿eh? Nos pasamos por acá y... Sintiendo la lluvia más clara y más pura del trigo al caer, es el sueño de anoche, el campo cubierto con varas de miel. Brilla y que te brilla la vida del sol, brilla y que te brilla la espiga de luz, brilla y que te brilla la vida del sol, brilla y que te brilla la espiga de luz. Yo haré con una zaranda un lago de harina que moje tus pies, picando granos del cielo quedó en mi pañuelo un beso de pan. Brilla y que te brilla la vida del sol, brilla y que te brilla la espiga de luz, brilla y que te brilla la vida del sol, brilla y que te brilla la espiga de luz. Seré creciendo la aurora poniendo en mi mano la goma de sol, y en cada copa repleta la llevo a mi boca y apago mi sed. Brilla y que te brilla la vida del sol, brilla y que te brilla la espiga. Por fin, después de tanto esfuerzo. ¿Qué pasa, Stein? Este trigo no es más blanco que el de Besarabia. ¿Y cómo lo sabe? Si allá era relojero usted. Ay, Sara, no sonría tanto. Es que estoy tan pálida. Es que eso queda muy bien para entrar a un consultorio. Ese médico me parece un hombre raro. ¿Raro? Sí. Pero Feige, no la asuste. Sara, usted quédese tranquila y vaya. Ánimo. Adelante. Adelante, señora. La estaba esperando. Me estaba esperando. Adelante, querida. Adelante. Nosotros la esperamos. ¿Dijo usted, doctor, que me estaba esperando? Efectivamente. Hasta el mediodía guardo a las muchachas. Como no tienen de qué ocuparse, vienen a verme antes de darse una vueltecita por el almacén para revisar los géneros, las puntillas y las cintas. Las muchachas tienen esa costumbre. Son unas cabezas de pájaro. Y por la tarde aguardo a las señoras serias, que pasan por aquí para contarme de sus enfermedades. Y después van al almacén a revisar los géneros, las puntillas y las cintas. En cambio, usted no. Usted debe cuidarse. Dígame la verdad, doctor. Toda la verdad. ¿Qué tengo yo? Nada, pero debe cuidarse. ¿Quién no debe cuidarse?
¿Quiere sentarse aquí a mi lado? ¿A su lado? ¿No? Venga, siéntese. Siéntese, por favor. No se lo diga a nadie, ¿eh? Venga, señora. ¿Qué ve allí? Nubes. ¿Y qué forma tienen? ¿Forma? Parecen ovejitas. Dígame, señora, ¿alguna vez vio nubes así en su miserable pueblito de Rusia? No tengo costumbre de mirar nubes. Vivo tan ocupada. Señora, hay que mirar las nubes. Créame, hace muy bien a la salud. ¿Y qué me aconseja, doctor? Le aconsejo comer un poco de todo. Y no afligirse demasiado. Y no tomar más remedios. ¿Ningún remedio? ¿Es lógico que diga eso un médico? Hay personas a quienes los remedios dañan. ¿Qué plato le gusta más? ¿Pescado relleno? Si llego a andar cerca de su casa, no deje de convidarme. Ah, y en cuanto a lo de la pierna, no le haga caso. Pero, doctor, ¿cómo sabe usted que me duele la pierna? Adelante, señora. ¿Qué les parece si festejamos este encuentro con una copita? ¿Una copita? ¿Aquí en el consultorio? ¿Y por qué no? ¿Es fiesta acaso? Señoras, la fiesta son ustedes. Eso sí, no es más que una copita, pero creo que tengo la solución. No fueron usados, ¿eh? A no preocuparse. ¿Y usted bebe, doctor? Y mira las nubes. Sí, señoras. Bebo, como y miro las nubes. Hay sillas. Por favor. Bueno, en realidad no es por nosotras que hemos venido, doctor. No, sino que estamos muy preocupadas por el parto de María, la jorobada. ¿Por qué la llaman así? Joroba no tiene. Porque es lo único que le falta tener. ¿Y qué le ocurre? Tiene un soplo al corazón. Y el doctor Richenet, que era muy buen médico, se tuvo que ir. Le aconsejó que no tuviera familia. Tendré mucho gusto en ayudarle a tener un varoncito. ¿Cómo está seguro que va a ser un varoncito? Estoy tan seguro como que usted debe cocinar extraordinariamente bien. Ay, doctor, yo voy a tener que visitarlo un día de estos porque realmente tengo un problema. No hace falta, señora, no. Para su problema ya tengo la solución. ¿Qué es eso, doctor? Té de tilo, señora. Justo ahora que estaba arando, se me rompe la reja. Hace 2 meses le avisé al alcalde. Stein, tengo que cambiar la reja. Pida una a la Jewish. Me contesta este árbol. Así me contesta él. Qué hermosa se ha puesto María. María nunca fue hermosa. Y tampoco ahora. Pero con el doctor Naum se siente bien. Es un buen hombre. Ella no lo sabe, pero el doctor teme un parto difícil. Qué blanca la ropa cuando besa el arroyo, blanda su trama que está oliendo a jabón, y veo el mediodía penetrar en la ventana como en mí, con un deseo de besar el mantel que habita el pan. Mira, por aquí me
¿Por qué te ensañas, señor? ¿Por qué, señor? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Los ruidos, hijo. Los ruidos. ¿No los oís? No hay ruidos. No salgas. No salgas. Puede ocurrirte algo. Mamá, venga para acá, por favor. Ve que no hay nada sobre el techo. ¿Y los ruidos que vos mismo escuchaste? Fueron unos patos que voltearon un tacho. Yo mismo los vi. Le voy a demostrar que no hay nada. Ve que no hay nada aquí. No hay nada. Ya sé que no hay nada. Ya sé que no hay nada. Ya sé que no hay nada. Es increíble. Increíble. Es inútil. Si el señor quiere, hasta una escoba dispara balas. ¿Y cómo son los ruidos? Ya les he dicho que yo no los escuché nunca. Tengo el sueño pesado. La luz de las velas temblaba. Estábamos oscuras. ¿Y no hay también manchas blancas en el piso? ¿No se mueven las cortinas? Ya dije que estábamos oscuras. Yo no vi nada, ni oí nada. Es lógico que Gabriel no los oiga. ¿Y por qué lógico, rabino? Si los espíritus maléficos se apoderaron de Brane, nadie más que ella habrá de oírlos. ¡Son brujas! Yo pasé una noche en pleno bosque y no oí nada. Dormí lo más bien. Vine a la sinagoga a que me dijeran qué hago. Lo prudente sería derribar la casa. ¡No! Mejor quemarla. El fuego es purificador. ¿Me permiten? Adelante, doctor. ¿Revisó el techo de la casa a pleno sol? No. No, lo hice anoche. Hoy ni bien amaneció, vine a la sinagoga. ¿Los ruidos son siempre nocturnos o también se han producido a otras horas? No lo sé, doctor. Entonces no sabemos lo más importante. Señores, ¿qué estamos haciendo aquí? Mamá. Mamá. ¿Dónde está? Soy yo.
Hermoso cuarto para que su hijo vea la luz, María. Doctor, es humilde como todo en la colonia. Pero este será famoso. Pasarán a la historia, Jaime. Serán los padres del primer argentino nacido en Racing. ¿Qué nombre le van a poner? Varón. ¿Y por qué no un nombre argentino? Doctor, y en este momento... No llores, María. Todo saldrá bien. Aquí está el doctor. Oh, señor. No se va a parecer a mí, ¿verdad? Si llegara a parecérsele, tendrá sus ojos, tendrá su voz y cantará como usted. Jaime. Jaime. La cajita con la plata está escondida debajo de la cama. No te olvides de darle de comer a los gansos. Y si el chico viviera y yo no, la ropita está en el ropero. María, por el Altísimo, no digas esas cosas. ¿Y por qué no? Y aunque no lo digas, es lo que pensás. Su hijo va a nacer bien, María, y usted va a estar orgullosa de él. Si me prometen no contarlo, les voy a hacer una confidencia. Dios ha estudiado conmigo en la Universidad de París. Y juro que Dios sabe lo que hace. Lo conozco mucho. ¿Quiere fumar, doctor? Debo haber dejado mi pipa en algún lado. Gracias. ¿Puedo fumar? Sí, ya soy grande. ¿Quién lo niega? Y todo un gaucho, además. No se lo vaya a decir a nadie. ¿De qué está hecha la luna, doctor? Mitad de estearina y mitad de huevo. Doctor, creo que María lo necesita. ¡Jacinto Arón! Jacinto Arón.
primer varón que nace al fin, un cascabel de nuez y arroz te inventaré para jugar. Los días irán dejando en ti el picaflor más rubí, azúcar hay, también maíz, crecerás con él. Difícil fue tenerte en mí, pero logré lo que pedí. Hoy ya olvidé lo gris del dolor. Hoy besaré tu lino azul. Y bien, usted perdonará, doctor, que siendo médico de personas tenga que ocuparse de animales. Pero lo que está ocurriendo es grave. Ya han muerto 7 animales. ¿Usted qué piensa, Calamaco? Y esto peste no es, ¿eh? Pareciera que no, ¿no es cierto? Si fuera peste, el animal va como pudiendo, ¿se vio? Y estos no tienen nada. Bueno, pero tenemos que averiguar qué es. Ya han muerto 7 animales. Murieron 5 machos y 2 hembras. ¡Ya! No estamos para idioteces ahora. Kenner se ha quedado sin animales, doctor. Claro, lo comprendo. Pero esto lo arregla rápidamente la administración. Eso. ¿El alcalde? ¿Dónde está el alcalde? No sé dónde está el alcalde. ¡Aquí estoy! Y con buenas noticias. ¿Será capaz de traer una buena noticia alguna vez usted? El administrador ha dicho que no nos preocupemos. ¡Oh! Mi hijo nos está llamando. ¿Qué pasa, hijo? Miren ahí. El agua está envenenada. Por eso se ha muerto el pato. Hijo, ¿querés alcanzármelo, por favor? Soy nacido en Entre Ríos, Pamazato en Paraná, siempre dispuesto al amigo, a lo que guste nomás. Tierra de gauchos bravíos que lucharon con amor, gorriones de la esperanza, en Nancagua una ilusión. Llegaste hasta mi Entre Ríos, que todo es una canción. Canta el monte, canta el río, canta el bronce, canta el sol. Anda a invitarlo, Juan. Perdonen, pero vamos a dejar el canto para después. ¡Deje, gordo! 33 tengo yo. ¡Es un pasacarta! ¿Y qué le cuento? Buenas tardes, ¿cómo le va, amigo? Buen sábado, buen. ¿Cómo está, don Calamaco? Bien nomás. Siéntese. Así que tiene medio abandonado el campo, un Graviel.
No pienso seguir más, Calamaco. Está bueno. Para mí no... No. Tome. Ayuda a pensar. ¿No sabe dónde necesitan un peón? ¿Se da cuenta que ha dicho un macanazo, compañero? ¿Pero cómo? ¿Me lo dice en serio? Ajá. Pero tiene un campo y quiere ser peón. Ya que elige fiero. Yo no tengo fuerzas para seguir adelante. Yo puedo pelear contra un campo malo, contra un animal arisco, contra cualquier cosa. Menos contra la desgracia. Y yo soy un desgraciado. ¿Usted lo dice por la mala cosecha o por la muerte de su madre? ¿Y le parece poco? Prefiero dejarle mi lugar a otro y llevarme mi desgracia por ahí. ¿Usted es un desgraciado? Vea, amigo. Yo tengo 60 años. Mi padre fue soldado Pancho Ramírez. Todos mis hermanos han muerto. Y el que no anda bichoco olvidado por ahí. Tuve 7 hijos. Y este es el único que me queda. El que no ha muerto está preso o anda cuatrereando por ahí. ¿Y sabe dónde vivo después de tanto amasije? En un rancho que se cae a pedazos. En una tierra que no es mía. ¿Y de qué vivo? A gata peludeo con lo que gano domando. O maneando vacas ariscas. O lo que cuadre para los gallegos, los gringos. O el que se digne con chavar a un gaucho viejo y mañero. Calamaco, a lo mejor yo... ¿Cómo llama usted eso? ¿Qué es eso para usted? ¿Es felicidad? ¿Es gracia o qué carajo es? ¿Qué te pasa? Así no podemos seguir. Yo soy medio bravo y en cualquier momento puedo faltarle el respeto. ¿Y quién te está pidiendo respeto? No aguanto más, gringuita. Hay que encontrarle la vuelta. ¿Y entonces? Más vale que lo hablemos. Si yo le hablo a tu padre... ¿No se te ocurre otra cosa? No sé. Digo, ¿no? Rogelio, vos y yo no nos podemos casar. ¿Estamos? Yo soy un hombre trabajador y honrado. No, no se trata de eso. Rogelio, ¿vos me crees a mí? Nos tenemos que escapar. Déjese decir bolazo, ¿quiere? Cambá, vaya y dígale a esa moza que, loca y todo, este paisano la quiere. Vaya. Dígale a su patrón que para querer a las locas hacen falta agallas. Está bueno. Como aquí el único que tiene agallas es usted, hágame el favor de darle un besito de parte mía. ¿Quiere? Vaya. ¿Y la criatura? La Barbie. Ya reconoce a Jaime. No puede ser. Sí, sí, como lo oye. Sí, le sonríe todo el día. Vamos, el padrino. Buen día.
¿Cómo le va? ¿Por qué llora tanto el gurí, pues? Ah, le están haciendo la circuncisión. ¿Y eso qué? Que somos bolacero, muchacho. ¿Serio? Entre, va a ver. Pero se va a invitar a un bautismo, hombre. Bueno, la fiesta está ahí adentro. Entre. Yo tengo entendido que ese muchacho ya no trabaja en el campo, que lo tiene abandonado. Ya le dije 3 veces que si seguía así yo tenía que denunciarlo. ¿Y por qué no lo ha hecho ya? Rabbi Israel, yo conozco mis obligaciones. No las conoce. Cualquier otro alcalde en su lugar ya lo hubiera echado ese vago. Si mañana mismo no empieza a rotular su campo, se lo hago quitar. Y lo promete Stein, alcalde de Rágil. Por favor, no molestes a mi prometida. ¿A tu qué? ¿Y para qué te pensás que están mis padres ahí dentro? Es muy ¿Vos crees que se van a poner de acuerdo? Sí, mi papá pone 2 bueyes y 2 vacas de dote. Kellner, ¿cómo se va a negar? Bien educada. Creo que no se puede pretender más para una muchacha sin dote. Una muchacha sin dote. Pero ella misma es oro en polvo. Ni parece animal de Pascual. ¿Mi Pascual? Un muchacho espléndido, fuerte, trabajador, inteligente. ¿Dónde va? Basta, basta, mujeres, basta. Creo que cualquier familia judía se sentiría orgulloso con la dote de Pascual. Sí, pero viene con su hijo, no lo olvide. Es un grandulón, que lo único que sabe es si un animal es macho o hembra. ¿Oíste, Simón? ¿Eso van a hacer consuelos? Bueno, no es tan grave, no es tan grave. No es tan grave. Todo va muy bien, hijo, todo va muy bien. No te preocupes. Ser gordo tampoco es saludable. Tranquilo, Pascual. Tranquilo. Pascual debe tener algún problema con las glándulas. Simón, me están insultando a tu hijo. Mi hijo no tiene glándulas. ¿Pero qué está diciendo? No. Nunca tuvo glándulas. ¿Qué tiene? Salud tiene.
vení, vení, hijo, vení. Pascual, vení para acá. Vení. Pascual. Ay, 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 ay. Pascual, vení, hijo. Que te vas a cansar, vení. Vamos a brindar, Kellner. Hemos unido nuestros hijos y nuestros campos. Lejaim. Mazeltov. Lejaim. Mazeltov, Mazeltov. Una linda pareja hemos hecho. No hay que llorar.